Bueno, dale. Bueno, buenas noches a todos. Soy Estela Maris Julián, en nombre del Cártel de Clínica. Oh. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Cambié el cártel. ¡Qué lapsus! En nombre del Cártel de Enseñanza y Transmisión de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, tengo el gusto de presentar a Alejandra Rodrigo, quien en este espacio, Posición del Analista ante las consultas de este tiempo, hoy nos va a hablar sobre una lectura posible de la problemática del cuerpo y la identidad. Este espacio fue pensado por nuestro Cártel de Enseñanza y Transmisión en la persona de Flora Salen, Fernando Montañez, Estela Maris Julián, quien les habla, y Esther Romano. Y con esta duración que hoy le damos el cierre. Así que gracias Alejandra. Alejandra es psicoanalista, miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Hola, Carlos. Bueno, hola, Carlos. Gracias, Estela. Para mí realmente fue una gran ocasión tu invitación, te agradezco mucho, porque me puso a trabajar en una serie de cuestiones que vengo pensando, y que me propiciaron llevar adelante realmente un desarrollo que quiero compartir hoy con ustedes. Bueno, creo que vale tu lapsus, porque aunque no la veamos, la clínica siempre está. Así que vale también por la clínica Además de esta clínica hablamos en presentación. este espacio todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, comienzo entonces y gracias por acompañarme en esta oportunidad. Nunca comprenderé por qué el cuerpo ha podido ser considerado una ilusión. Sobre la realidad del cuerpo, Cioran, quien declarara que de no haberse puesto a escribir a los 21 años, se hubiera suicidado. A veces cuando el cuerpo se hace presente, el dolor y la desesperación no cesan. De eso se trata esta presentación. Para comenzar, vaya una aclaración obligada de dos cuestiones. Freud, en Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, planteará el problema de la concepción del universo de la Weltanschauung, si el psicoanálisis conduciría a ella y a cuál. La definición del término alemán es la de una construcción intelectual que resuelve de modo unitario sobre una hipótesis superior todas las cuestiones de nuestro ser. Allí entonces no hay lugar para la interrogación, pues todo lo que fuera de nuestro interés estaría determinado. Dirá Freud que se entiende a partir de ello como para algunos sería esta una lección obligada de fe, pues de esta manera se estarían asegurando qué aspirar en la vida y cómo orientarse adecuadamente según los intereses y afectos. Cuestión que desatiende indudablemente la especificidad del psicoanálisis, que tendría entonces que adoptar la ciencia como su pertenencia, aunque de un modo particular, extendiendo la investigación al campo de lo psíquico. Hasta aquí Freud. Ahora bien, el discurso del psicoanálisis no pretende de ningún modo ser una concepción del universo, pues no da verdades universales. Es desde ya una práctica de lo particular que conlleva a lo singular, lo cual no nos exime de teorizar sobre cuestiones que hacen al modo de concebir la experiencia del inconsciente. Será también Lacan quien reafirmará que el psicoanálisis no es ni una Weltanschauung ni una filosofía, y su objetivo es la noción nueva de sujeto dependiente del significante. Por otra parte, en los términos de estructura, Ricardo Rodríguez Ponte decía que la estructura tiene un carozo. La castración en Freud, no hay relación sexual en Lacan, por lo que será esencialmente desarmonía fundamental. Mencionaba que Lacan nunca habló de estructuras clínicas y que la pregunta que habría que hacer no sería respecto de neurosis, perversión o psicosis, porque dice, sería tonto cuestionarlas.
sino sobre qué estatuto le damos a esos nombres, qué realidad, qué tipo de existencia le atribuimos y qué consecuencias para la dirección de la cura. Entonces, precisemos, no hay otro del otro, como no hay universo de discurso, pues la estructura es incompleta y el sujeto un abierto entre significantes que puede condensar goce. Si no hay psicogénesis y si en el hueso de la estructura está el agujero, allí van a parar operaciones constitutivas del sujeto. Lacan nunca habló de estructuras clínicas, pero sí de tipos clínicos, porque hay tipos de síntomas. Solo hay análisis de lo particular y un tipo clínico, por ejemplo, un sujeto obsesivo, no sirve para otro obsesivo, no podría jamás dar ningún sentido al discurso de otro. En las conferencias de Estados Unidos, en 1975, propondrá para el inconsciente el término par lettre, pues lo simbólico hace lazo con el lenguaje para que un cuerpo consista, porque es de la palabra como surge. Palabra y cuerpo se despliegan en su referencia a los registros para situar que la Trinidad la encontramos todo el tiempo, especialmente, cito, en el dominio sexual. No es solo un individuo quien lo fija, sino también otro. Eso está marcado en la experiencia del análisis por las relaciones clínicas. Clínicas. El analizante está sobre un diván, se trata de un cierto clinamen, conforme Lucrecio y los epicúreos en su nominalismo. Hasta acá la cita de Lacan. La teoría del clinamen, derivada de clinare, inclinar, asignada a Epicuro, es el nombre que dio Lucrecio a la física de Epicuro, en la que se establecen como impredecibles las desviaciones que sufren los átomos. De este modo, Epicuro plantea el problema del libre albedrío, prescindiendo de un Dios garante de la libertad, dando así una solución al problema de la regresión al infinito de las cadenas causales del movimiento, pues ya no necesitan de ese Dios ordenador como primer motor inmóvil, barriendo entonces con un determinismo divino al aportar la esencia ontológica del libre albedrío como sostén de una ética atea. Interesante la referencia a Epicuro que da Lacan para las relaciones clínicas. Creo que en definitiva la clínica, como la llamamos, interroga al analista mismo, pero lo hace en su condición de objeto, pues en su función no está allí como sujeto. Porque lo que se juega en transferencia es un hacer que concierne a cada analista y a cada analizante, imprimiendo allí lo esencial de una experiencia de lo particular, ya que no hay en lo que respecta al goce más que lo singular de una relación. Entonces delimitemos, ni déficit, ni patologización, sino un transcurrir diferente en el devenir de diversidades. Pues lo diverso es el modo en que se presenta el sujeto mismo, en tanto su demanda concierne a lo particular. Si no, haríamos de ella un universo de discurso. Es desde esta posición que partiré para desplegar el tema que hoy presento. Asimismo, llamaré situación clínica al hecho clínico, como prefiero decir, sobre lo que acontece en la experiencia clínica, en la experiencia analítica, entendiendo el hecho a partir de cómo Lacan lo refiere durante la sesión del 4 del 12 del 68. Allí especificará que lo que hacemos los analistas opera porque el sufrimiento no es el sufrimiento, sino que es un hecho, lo cual no es lo mismo. El sufrimiento es un hecho, agrego clínico, en tanto encubre un decir y por ello es que quiere ser síntoma, al velar una verdad. Hacer del sufrimiento un decir es nuestra apuesta para que en eso que se escuche pueda ser extraído el sujeto, aprisionado en un goce que enmascara el deseo.
No olvidemos que cuando hablamos de topología del goce, se trata de la topología del sujeto, y que el goce es esencialmente masoquista. Pues bien, vayamos ahora al cuerpo. Eso tan inmediato en nuestras vidas porque se lo lleva como se lleva la vida, silenciosamente, pero cuando se presentifica ya nada será lo mismo porque algo habrá ocurrido. Ahora bien, podría suceder que esa proximidad, la del tiempo y el espacio en la que se constituye la inmediatez del cuerpo, estuviera imposibilitada por un impedimento, habitada por un cuerpo extraño, impropio, de una inminente ajenidad tal que incitara a la búsqueda incesante donde aposentarse, para así poder detener, aunque sea temporariamente o no, un deambular que no logra ni el asentamiento ni el asentimiento de lo verdadero, como quien decanta de un fluir para permanecer y que se sosiegue el alma. A veces se logra, a veces no. Llamaré dislocación a este fuera del lugar del cuerpo, de un cuerpo que no encuentra su lugar como su hogar, porque allí algo se hallaría en él dislocado, impedido de disponer de la articulación para que pueda ser incorporado como propio y la vida transcurra en su devenir. Por lo que será el cuerpo mismo el que deberá devenir para encontrarse con una vida que sea vivible, pues lo que estará en juego será la verdad del sujeto. La situación clínica que plantearé será una aproximación de lectura que intenta pasar algo del saber analítico a lo real. Allí está nuestro desafío cada vez y nuestra apuesta, trabajar con eso que resiste del saber en pasar a lo real, ya que considero que siempre lo hará fragmentariamente, como bordes de lo real. Para poder abordar lo relativo a la identidad y al devenir de existencias, tomaré algunas puntuaciones de diversos textos para situar una topología y una lógica que puedan dar cuenta de ello. Comencemos por Freud. Recordemos su conceptualización del narcisismo en 1920, en tanto lo define como el complemento libidinoso del egoísmo del instinto de conservación. Se trataría de una carga libidinosa, primitiva del yo, que subsiste aún habiéndose cargado los objetos, tal como conocemos a la libido objetal. Estoy leyendo 1920, me parece que me equivoqué, es 1915, Introducción al Narcisismo. Escribí más allá del principio del placer, disculpen. Ahora bien, Freud nos ha enseñado que el yo debe ser desarrollado, o sea que el autoerotismo es primordial, pero para constituir el narcisismo será necesario que venga a agregarse un nuevo acto psíquico, un acto fundador del yo. La autoestima será subsidiaria de la libido narcisista y para que ésta devenga investidura requerirá de la instancia del yo, a la que luego llamará proyección de una superficie en 1923 a partir del hecho. El yo será por este acto primeramente un ser corpóreo. Lacan, al introducir el concepto del otro, planteará no solo la instancia discursiva para el inconsciente estructurado como un lenguaje, sino que será allí mismo, en esa zona de relación al otro, que a partir de diferentes operaciones, un sujeto podrá advenir como deseante. Por lo que ese acto fundante de un cuerpo será asunto inherente de ese encuentro primordial con el otro, de cuyo relevo deberá hacerse responsable el otro con minúscula, oficiante en cada caso para que ello suceda.
Desde el estadio del espejo como formador del yo del año 1949, tal como lo presentara, pasando por el esquema del ramillete invertido durante el seminario 1, Lacan no cesó de referirse al yo a través de grafos, esquemas, escrituras topológicas y lógicas. Estadio, en primer lugar, que supondrá una identificación en el sentido pleno de la asunción de una imagen asumida jubilosamente ante la prematuración originaria del infans, constituyéndose la matriz simbólica o imaginaria determinante para el yo, desde donde se entramarán las relaciones con los otros. Durante el seminario 1, en 1954, Lacan retoma lo ya antecedido por el estadio y le dará una escritura conforme a los requerimientos de la óptica, con el esquema del ramillete invertido, y dirá que será por la palabra y su relación a lo simbólico que entrará lo imaginario, definiendo al sujeto como vidente. Recordemos que a la altura del seminario 10 notará un blanco en esa imagen como menos phi, que designará lo que no pasa a la imagen, porque no es representable, pero que constituirá la reserva operatoria a cuenta del sujeto, resumiendo de este modo, con la investidura fálica, lo presentado 8 años antes. Pues bien, la palabra, en definitiva, definirá el mayor o menor grado de perfección de la imagen, de completitud aproximada en lo imaginario. También será allí que la tensión yo ideal, ideal del yo, dirigirá las relaciones con los otros, que se desprenderán de la relación al otro con mayúscula estructurante. Se preguntará Lacan, ¿de qué otra cosa hablamos si no más que de la realidad oral, anal, genital, que hace surgir la imagen del cuerpo humano fundada en el narcisismo como carga libidinal de objeto? Pero también va a plantear que para que la imagen tenga consistencia y que el cuerpo se arme, será necesario que sea, entre comillas, verdaderamente una imagen. Que los rayos converjan de tal manera que el juego de los espejos, cóncavo y plano, produzca una ilusión de realidad de la imagen. Si bien un sujeto no es un ojo, será desde el otro con mayúsculas como se ajustará una posición determinada para ser visto como amable. Cuestión sustancial que la definirá como los dos narcisismos. La constitución de la realidad conforme a un lugar, el de la forma del cuerpo, y en tanto la ilusión se torne real, solo será posible verse donde no se está, pero mientras haya quedado señalado un sitio para el ideal que le viene del otro. Imagen de la unidad del sujeto como uno, fuente imaginaria de lo simbólico. Primer narcisismo, imagen real que organiza el Umwelt, la realidad, y el segundo, la relación al otro, a los otros. Pero este otro, con minúscula, es un otro cautivador. Es ese otro yo alrededor de la figura del semejante, que soportará una relación dialéctica reflexiva. Relación que investirá, si así sucediera, fálicamente a los objetos y al yo, con la consecutiva relación al ideal del yo, haciendo pasar la realidad sexual a la vía deseante. Leclerc, que como otros tomaban la palabra en el seminario 1 de Lacan, situará 3 orígenes en el sentimiento de sí: la satisfacción narcisística primaria, el criterio de éxito en la satisfacción del deseo de omnipotencia y la gratificación recibida de los objetos de amor. Ahora bien, estas operaciones constitutivas
podrían verse afectadas, tal como todo en la vida, de contingencias y significaciones complejas. Desde la ausencia de la instancia ordenadora hasta el desacomodamiento en la imagen, que sería captada en toda su diversidad que la estructuración yoica permita. No obstante, recordemos que nunca el ojo se ve donde el otro lo mira. Y como se trata de una imagen virtual, el sujeto será virtual en tanto se reflejará en un ojo mítico. Entonces, el otro que somos se habrá constituido por fuera nuestro, haciendo visible la extrema dependencia del otro con mayúsculas, que allí se representará por el espejo plano, haciendo entrar lo simbólico por la voz, para que el asentimiento generador pueda hacer de lo reflejado imagen unificada. Será necesario que el sujeto se ubique en un punto preciso. Compleja y delicada sincronía que en los tiempos lógicos debería estar más o menos calibrada. Ahora bien, supongamos, como decía antes, que esa localización se viera afectada por lo que es llamado dislocación de la imagen, generando un impedimento tal que a veces suscite una errancia buscando alojamiento para el yo. La dislocación ha sido definida como una lesión en una articulación que la trastoca e inmoviliza, pudiendo producir un trauma grave. Aclaremos que de esto no se deducirá necesariamente irreversibilidad, ya que una renovada articulación permitiría restaurar el daño, proveyendo algún recurso supletorio. Por otra parte, tomaré el impedimento en el sentido que Lacan lo trabaja durante la sesión del 14 del 11 del 62. Estar impedido, dirá, es un síntoma. Por lo tanto, agreguemos que el analista ahí podrá tener lugar. Mencionará la trampa de la captura narcisística referida al límite del investimiento de objeto, mientras que el falo lo estará autoeróticamente. No obstante, la fractura es una palabra que utiliza Lacan, la fractura de la imagen especular, fíjense justamente cómo él llama esto y lo constaté en la traducción del francés, en la versión francesa, la fractura de la imagen especular, fíjense, ¿no? Estamos hablando de dislocación, la fractura de la imagen especular le ha dado soporte a la articulación significante, introduciendo en el plano simbólico la castración. El impedimento surgirá en ese círculo generado por el movimiento del sujeto, avanzando hacia el goce más allá de él, al encontrarse con esa fractura tan cercana y tan íntima, diríamos, pero extraña en algún sentido, pues se ha dejado atrapar en ese camino por su propia imagen. Trampa estructural, entonces, que a veces podría detener las vías del deseo cuando se hubiera producido la dislocación haciendo surgir un impedimento. O sea, entiendo con esta cita que lo que está diciendo Lacan es que efectivamente hay un desacomodamiento de la imagen, esto que él llama fractura, algo de una imagen que está allí en un lugar difícil, ¿no? Como difícil en esa unidad imaginaria, pero que efectivamente si el sujeto puede avanzar más allá de esa imagen, hacia un goce más allá de él, se va a encontrar con esa fractura, pero podría llegar
a quedar entrampado en la imagen narcisística, ¿no? Es algo, me parece a mí, si bien esto no lo desarrolla ni lo vuelve a tomar en ningún momento, que es algo del orden de un atravesamiento de eso. Ahora bien, a la altura de las Pascuas de 1960, Lacan retomará su famoso esquema del ramillete. Recordemos el informe de Daniel Lagache en esa época, retomará el famoso esquema del ramillete, pero no obstante dirá lo siguiente: la estructura no es la forma, aludiendo a lo que él mismo había desarrollado a partir del estadio del espejo y el esquema óptico. La cuestión es avesar el pensamiento en una topología que solo la estructura necesita. Pues bien, recojamos el guante y avancemos con la topología en primer lugar. Recordemos que Lacan dirá que somos tóricos, que el universo es tórico, porque se soporta del agujero irreductible de la estructura. A la altura de su seminario 24, afirmará que la identificación es lo que cristaliza en una identidad. Después de mencionar las 3 identificaciones freudianas. Y dirá también que consistir implica hablar de cuerpo, cuerpo de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. En un excelente texto, Identificación y Cuerpo, mi amiga Mariana Troca acá presente, se pregunta por qué recurrir a la topología del toro. Porque, como dice Carlos Ruiz, precisa Mariana, la estructura como superficie se nos presenta como el sostén escritural de la operación de corte, sobre la que se pueden trazar líneas de corte. El corte engendra una superficie, y en ella podemos trazar una línea. Línea quiere decir que por allí se puede cortar, quedando una marca en la superficie de la que partimos. Ahora vayamos, hasta acá lo que traía del texto de Mariana. Ahora vayamos a lo que Clara Krugla conceptualiza con gran rigurosidad y precisión clínica sobre la serie de las identificaciones. En lo primordial de la estructura, entre el sujeto y el otro, se realizarán operaciones de retornamiento decisivas sobre el toro. Para la topología del yo se hallarían comprometidas las series de las identificaciones freudianas retomadas por Lacan, que son presentadas por Clara como tiempos lógicos de inscripción de la estructura subjetiva. En el toro retornado, que funda un cuerpo, se podrán situar 2 maneras distintas en el procedimiento: por corte, donde se contará con la línea de cierre, conservando así su estructura agujereada, mientras que por agujereado, siendo este un corte trivial que no involucraría la línea estructural del toro, no se podrían contar con los 2 agujeros. Efectuación que restará a cuenta del sujeto para localizarse en la estructura. En el primer caso, o sea, por corte, se podrá disponer de la marca de la falta del otro en lo real. Mientras que en el segundo, o sea, por agujereado, esa localización se hallaría comprometida. Entonces, voy más despacio. Sigamos el paso por estas 3 identificaciones que van a conformar sucesivos tiempos y retornamientos, por agujereado y por corte, dejando consecuencias decisivas para el sujeto. Verificando la operatoria pulsional en ese procedimiento de la cupla adentro-afuera, afuera-adentro del viviente, para que la expulsión de goce se haga posible gracias a lo simbólico y que pueda consistir el cuerpo como propio. Identificación
primera a lo real del otro real, llamada primordial, necesaria para la incorporación del vacío fundante. La segunda a lo simbólico del otro real, al rasgo unario. La tercera a lo imaginario del otro real, al deseo del otro. Veamos en la segunda identificación con detenimiento lo siguiente, como un destino posible. Si la operación de retornamiento del toro en el otro, con mayúsculas, ¿no?, es por agujereado y en el sujeto por corte, este no podrá localizar el rasgo orientador porque el otro no soportaría la marca de la falta propia, en el sentido que se haga soporte donador. Ubico allí que también podría darse una situación combinada. Que se produzca en el otro, además de lo antedicho, una desmentida tal que introduzca un plus como respuesta a la hora de hacer con la marca de la falta. Por lo que entonces podría conjeturar que dicha desmentida del otro retornaría en lo real del cuerpo del sujeto, debiendo éste necesariamente redoblar el mecanismo, negando lo que fuera percibido, pero al mismo tiempo denunciando allí una verdad. Se produciría de este modo lo que se ha llamado magistralmente por Freud una escisión en el yo. Desgarro profundizable con el tiempo, pudiendo abrir en algunos casos un verdadero boquete en lo imaginario. Además, tanto la desmentida no es verdad, la desestimación, el no reconocer deudas, como también el acto de negarle al otro lo que le corresponde, y la Verleugnung, o sea, la renegación, ya lo sé, pero aún así, perpetúan per se el exceso de goce. Estas tres formas son trabajadas, bueno, maravillosamente por Claude Raban en un texto que se llama Inventar lo real. O sea, la desestimación, la desmentida, la renegación, y también trabaja el repudio, que yo no lo he tomado en este momento. Pero son tres modos de presentarse esa respuesta en el otro. Ahora bien, si esto sucediera, siendo el rasgo el operador simbólico que orienta y designa un lugar para el sujeto, podría surgir en su lugar una dislocación de la imagen, un estar fuera de sí, produciendo un doblez en el ser, quedando de este modo afectada la identidad, ya sea por razones contingentes o no, que debería entonces ser asumida de otro modo. Segunda identificación sobre la que operará la tercera, como dijéramos, según los tiempos lógicos. Entonces, en la constitución del yo y del cuerpo converge una triple identificación: la simbólica, la imaginaria y la real. Bueno, quisiera para terminar plantear una lógica que considero pertinente para esta topología tal como fuera presentada. Para ello quiero agradecer muy especialmente el trabajo que vengo realizando con Pablo Amster, quien me introdujo con su enseñanza al maravilloso mundo de las lógicas no binarias. Entiendo que es desde estas que es posible, insisto,
concebir una lectura despatologizante de las cuestiones relativas a las identidades en lo que respecta a las diversidades de existencias. Bueno, me refiero a las lógicas paraconsistentes, a las lógicas inconsistentes y las lógicas borrosas o difusas. Respecto de las paraconsistentes, son aquellas que admiten las paradojas, sin que por ello el sistema se vuelva trivial. Recordemos, por ejemplo, la paradoja de Russell, la imposibilidad de plantear el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos, subvirtiendo lo planteado por Cantor, haciendo tambalear, como dice Pablo, los fundamentos de las matemáticas, o la de Epiménides, que podríamos enunciarla con el miento. Cuando miento digo la verdad, tal como la conocemos retomada por Lacan. Las paradojas se presentan, como dice Pablo también, como un síntoma de la inconsistencia, pues un sistema es consistente cuando de él no se puede derivar ninguna contradicción. Las lógicas inconsistentes admiten la contradicción, en tanto algo puede ser al mismo tiempo verdadero y falso, en un movimiento de pliegue y de repliegue. En las lógicas paraconsistentes hay mundos posibles e imposibles, con incompatibilidades lógicas que se reflejan y transmiten. Se pueden concebir para diferentes discursos. Las narrativas que adhieren a estas lógicas, por ejemplo, están inmersas en una cultura replicante donde se podría enunciar lo siguiente: ¿es la cita parásito del texto o será el texto parásito de la cita? ¿Somos nosotros que hacemos el lenguaje o el lenguaje nos hace a nosotros? El universo resuena de este modo en un extravío recursivo. El caos, desde esta perspectiva, es un espacio mítico donde reina lo híbrido, la fusión de contradictorios. La paradoja exhibe claramente la unidad de dos momentos, su equivalencia y reciprocidad. Las paradojas se mueven la mayoría de las veces con sistemas autorreferenciales, construidas sobre verdades parciales. P y no P pueden coexistir al mismo tiempo. Algo puede ser verdadero y falso a la vez, por lo que se destruye per se el buen sentido. En el mundo de las paradojas se puede ir en un sentido y en otro, subir y bajar la escalera simultáneamente. Respecto de la lógica difusa o borrosa, es una lógica del intervalo que transcurre en un continuo entre 0 y 1. Si allí asignamos a un término lo verdadero y al otro lo falso, o sea, en el lugar del 0 y el 1 respectivamente, sería posible determinar conjuntos disímiles, grados de pertenencia, sin hacerlo plenamente en ninguno. La lógica difusa o borrosa incluye la posibilidad de multivalencias, la multiplicidad de pensamientos más complejos, donde los sistemas, siguiendo por analogía a Prigogine, los subsistemas o cuerpos están permanentemente en orden, desorden, autoorganización. Estos sistemas, muy al contrario de permanecer en el equilibrio, están en desequilibrio dentro de un desorden que contiene su propio orden. No obstante, pueden entrar en desequilibrio ante un agente externo que pueda provocar un desorden irreversible e imprevisible, el atractor extraño, como se lo denomina, o sea, lo imprevisto o la casualidad.
Los fenómenos ocurrentes no son interpretados desde una lógica de la dicotomía o binaria, sino desde la complejidad del proceso, hechos que conducen a hechos en una continuidad como si no existiera comienzo ni fin. La lógica difusa entonces no es dicotómica, y la pertenencia a un conjunto sucede de manera gradual como si fueran diversos matices en ese transcurrir del intervalo. Tal como lo plantea Pablo, sería perfectamente válido decir que P es en parte verdadero y en parte falso. Siguiendo la analogía a propósito de lo mencionado de Prigogine, confesaba él sentirse un ser híbrido interesado por dos culturas, las ciencias humanísticas y las letras por un lado, y las ciencias llamadas exactas por el otro. Ya en 1967 había concebido que al lado de las estructuras clásicas del equilibrio existirían a suficiente distancia de este, estructuras disipativas coherentes que consistirían en propiedades nuevas de la materia adquiridas lejos del equilibrio, propias del no equilibrio, pero necesarias para comprender el mundo que tenemos alrededor. Sensibilidad y movimientos de gran alcance, posibilidad de estados múltiples, planteando una historicidad de las elecciones, entre comillas, adoptadas por los sistemas. Si bien estas cuestiones son estudiadas por la física matemática no lineal en este nuevo estado de la materia, de los sistemas sometidos al no equilibrio, resultan referencias altamente enriquecedoras para tejer con ellas un entramado discursivo. Bueno, para terminar así conversamos. Si la estructura converge hacia lo imposible, será en esa convergencia que pretenderá alcanzar lo real, aunque solo sea abordable por un paso al límite. En ese hiato que la estructura impone, si recogemos la apuesta a leer de otro modo, podrán surgir a veces escrituras posibles. Bueno, hasta acá lo que les traía para hoy. Bueno, muy bien, Alejandra, muchas gracias. Damos espacio a las preguntas, comentarios. Si quieren, o bien levantan la mano o habilitan el micrófono. Vamos a esperar. ¿Puedo hacer una pregunta? Clarita. Sí, Clara. Sí. Bueno, un gusto escucharte, Ale. Trajiste muchísimas cosas tan importantes. Y te lo agradezco. Me perdí la introducción de tu exposición y supongo que habrás dado el marco en donde te haces estas preguntas. Pero la pregunta que tengo para hacerte es, tocaste un tema que es de mi interés hace mucho tiempo y que no me ha dejado, digamos, el interés continúa. Y articulaste algo del corte y del agujereado, la perforación en el retornamiento de toros, y lo estás articulando con esta propuesta nueva que es absolutamente, por lo menos para mí es una novedad, la cuestión de las lógicas borrosas o difusas. Entonces, mi pregunta sería como, ¿cómo articular, por ejemplo, la lógica borrosa y difusa con la desmentida, digo para pensar la lógica de la desmentida, funcionando en el agujereado? Sí. Porque me parece vital, porque vos buscas una mostración topológica, ¿sí?, de algo que no alcanza para psicopatologizar, por suerte, digamos, es una herramienta para el pensamiento, ¿sí? Bueno, si esto, digamos,
de alguna manera lo has pensado o podemos, digamos, empezar como a tratar de encontrar el hilo, porque me parece una apuesta clínica muy importante. Muy importante, donde la diferencia de sexo, mira, recién fui a buscar una frase que había subrayado de un libro, que Los Argonautas de Maggie Nelson, ¿sí? Que habla, dice, somos seres que portamos una diferencia y esa diferencia se juega en el sexo. O sea, no la diferencia sexual anatómica, sino seres que juegan su diferencia en el sexo. Y esto, digamos, ¿con qué lógica? Digamos, esto nos permite abrir algo de la lógica de la castración que tenemos ahora, digamos, como pensada, articulada, practicada. Creo que estás trayendo algo nuevo y muy rico. Por eso mi inquietud y mi interés. O sea, gracias, Clary. Tu pregunta es cómo se articularía el planteo de la lógica difusa en relación al agujereamiento, al segundo, al retornamiento por agujereado en el otro, segunda identificación. Bueno, justamente lo que yo planteaba era una situación combinada, no necesariamente se tiene que dar de ese modo. Es una posibilidad que ocurra de que además de ese no poder localizarse en el otro, porque no hay marca en el otro de cómo orientarse, el sujeto, lo tengo que decir así, un poco sustancializándolo, se encontraría ante la disyuntiva de responder a eso, ¿no? De responder a esa instancia, no es que responda, pero quiero decir, la estructura del sujeto responde en ese tiempo combinado, de modo tal que no le quede más que redoblar esa renegación respecto, redoblar esa desmentida, con una renegación en lo percibido, en lo percibido. Por lo tanto, yo había traído al comienzo como una situación en donde el cuerpo es algo a construir a partir de esa dislocación producida en esa instancia primordial, que por lo tanto deviene bueno, otra manera de la autopercepción, ¿no es cierto? Otro modo de autopercibirse, que en todo caso va a tener que ser a cuenta del sujeto, ¿no? Es a cuenta del sujeto siempre, quiero decir. Pero justamente la lógica difusa lo que nos permite es poder ubicar grados de pertenencia diferentes que transcurren en un intervalo, como yo decía, en donde algo puede ser un poco de tal cosa y un poco de tal otra. O sea, lo que quiero decir es poder concebir estructuras que transcurren o existencias que transcurren en otras lógicas. No tenemos por qué pensar que todo transcurre en la lógica binaria, digamos, ¿no? Y encontré, la verdad, este hallazgo, ¿no?, que me aportara Pablo, realmente, yo lo desconocía totalmente, como un modo de leer, ¿no?, un modo de lectura, de abordaje, de poder precisar algo de lo que allí se presentaba de otro modo, se presentaba o se presenta de otra manera, para poder darle escritura a eso. Por eso también recurrí a la topología, ¿no? Porque me parece que si no, estamos boyando, ¿no?, a lo mejor dando vueltas alrededor de escrituras que no sé si son justamente las que nos sirven como herramientas para poder pensar estos nuevos hechos, como yo lo planteaba al comienzo, ¿no? Lo tomo como un hecho, como hechos que encubren un decir. No sé si te contesto, Clarín.
No, es que creo que no, sí, por supuesto, pero la cuestión es que podamos dialogar con esta nueva propuesta, porque como novedad es como al principio no es sencillo asirla, No, ¿no? no, claro. Entonces, si la lógica de la desmentida, si la lógica borrosa sirviera para dar argumento a esa desmentida del otro, que es la razón por la cual no se encontraría la marca del segundo agujero, como vos decías, ¿no? No se cuentan con los dos agujeros y lo dijiste de esta forma. No es porque hay algo a agujerear, sino en todo caso hay algo para inscribir. Sí, ¿Sí? sí, Que lo que fue inscripto con sí. la desmentida, tengamos una lógica para leerlo. Sí, sí, es Pero que así. la desmentida aparece como una insuficiencia de la posición del otro Por supuesto, no sé si para una sentir. insuficiencia, podríamos ponerlo, pero por eso yo quería, es difícil también plantear esto en términos que no deslicen imaginariamente a la cuestión Claro. del déficit, ¿no? Del déficit, de la insuficiencia, de lo que no llegó a ser. Fue de otro modo, vamos a plantearlo de esta manera, fue de otro modo. Y con ese modo es que podemos aproximar alguna escritura, algún abordaje. Entonces, eh, porque si no estamos leyendo algo que ocurre con una herramienta que es insuficiente. La herramienta es la insuficiente, la deficitaria en todo caso para permitirnos Ale, ese abordaje. Sí. Perdón, sí. Ale, Ay, Irene quiere decir una pregunta. podríamos pensar que esa desmentida no es la desmentida como mecanismo de defensa que se No, pensó, sino que es una desmentida sí, estructural, y que Freud advirtió y la señaló cuando escribió sobre el Moisés de Miguel Ángel y trabajó sobre los signos que nadie había percibido de la mano y de las tablas de la ley de la escultura, y que dijo que era desmentida, no de significantes, bueno, él no hablaba de significantes, pero no era represión, sino desmentida de signos, signos de percepción que están dislocados y en otro lugar del espacio. Entonces, no es insuficiencia, es eso que vos decís, es otro modo y es una desmentida que se inscribe en los bordes, en los márgenes, pero sí, está en la estructura. Lo sí. mismo va a ser después con el rechazo, pero no es el tema de hoy, ¿no? No, por eso yo hice esta breve ¿Podría introducción. pensarse así, de este Sí, modo? yo pienso que sí, Irene, te agradezco, porque en realidad hice esta introducción un poco, a lo mejor fue un poco tediosa, ¿no? Pasando por Freud respecto de Abel Tanchaun y de Ricardo, lo que hablaba de que no se trata de hablar de neurosis, psicosis y perversión, y finalmente hubo toda una secuencia de ascribir los mecanismos de defensa a las estructuras clínicas, ¿no? Si se trata de la represión, es del orden de la neurosis; si es la renegación, es de la perversión; y si es de la Claro. forclusión, es La psicosis. la psicosis. Entonces, me parece que poder concebir un hecho clínico, como yo planteaba, desde otras maneras de abordaje, nos va a permitir, un poco en referencia a lo que decía respecto de las relaciones clínicas Lacan, ¿no? De pensarnos incluidos en la estructura de lo que allí sucede, pero en carácter de objeto, como decía yo al comienzo, ¿no? No como sujetos, tomados ahí en esa experiencia de lo singular. Pero sí, me parece que es algo, no pude avanzar más de lo que les traje por ahora. No podría decir que la renegación
todos los casos tuviera la mismas consecuencias. Por eso insistí mucho en lo particular de cada situación. Claro, pero a lo mejor porque lo particular podemos decir que es esa desmentida, y después hay que, pasando por lo particular, revisarlo en lo singular de cada persona. Sí. Pero es interesante algo que trae Irene con respecto a la percepción, porque si te puedes seguir, Ale, cuando vos haces el recorrido sobre el esquema óptico y nos traes cómo esta falta o este menos phi que tendría que venir a soportar la unicidad de la imagen en el plano virtual, ahí localizás algo que es muy importante, y hablas de la fractura, pero porque desde la mirada del otro se juega esta desmentida, tomémosla estructural, ¿sí? Como la estaba trayendo recién Irene en relación al Moisés de Miguel Ángel, hay signos que están, ¿sí? Que la mirada del otro, que tiene que sostener, digamos, desde el lugar de la falta, el reflejo del sujeto, ¿sí? Es ahí donde la unicidad yoica y la función sujeto, digamos, el reflejo del sujeto que soporta esa imagen, debieran conjugarse. Sí. Es allí donde se situaría en todo caso esa dislocación que vos decís, ¿no? Y es importante porque en el lugar del asentimiento que estamos, y así leemos el esquema óptico y seguimos el estadio del espejo en el esquema, es así como se configura desde el asentimiento del otro la unicidad yoica. Vos estás trayendo algo que no se unifica en el yo, sino que hay un reflejo del sujeto que va para otra parte. Claro. Sí, claro. Eso es lo que planteé. Sí, tal cual. Sí, claro. ¿Le puedo decir algo? Mónica, sí, Mónica. Sí, Mónica. Sí. Bueno, gracias. Ale, te agradezco muchísimo tu trabajo, me pareció recontra interesante, muy, muy al detalle, me pareció un recorrido realmente precioso. ¿Sabés qué me parece? Que es un trabajo para estudiarlo, ¿me entendés? Yo te lo voy a pedir porque lo quiero estudiar, a eso que vos acabás de producir. Así que ya con eso, muchísimas gracias. Esto que vos traés de la lógica difusa, que es algo que yo no tengo trabajado, no tengo transitado, pero tomo esta pincelada que vos traés, porque es una pincelada que va a parar a algo que vos anunciaste, que vos subrayaste, que es una lectura despatologizante, claro, de diversidades de existencia que no encajan en una lógica binaria que estaría instituida y a la cual tendría que atenerse cada parletre. No importa la condición de sufrimiento que esto le aporte. Vos lo que decís es, puede haber otras cosas, puede haber otras posibilidades difusas que nos permitan a los analistas leer esto de algún modo que aporte algo desde el psicoanálisis para hacer algo con ese sufrimiento. Esto me parece un valor clínico enorme y me parece que es una invitación a salir de nuestros prejuicios que tanto
limitan nuestra escucha. Me incluyo, no voy a decir, a mí no me pasa. Me incluyo en esto. Me parece que es algo de lo que nos tenemos que ocupar en tanto analistas. De acuerdo. Esto por una parte. Por otra parte, y con esto ya concluyo, dos palabras. Recomiendo, lo vi por ahí a Carlos Bembibre, va a saber muy bien de lo que estoy hablando. Recomiendo una obra de teatro que dieron en Timbre 4, yo supongo que debe haber alguna manera de acceder ahí, yo la vi por streaming en este tiempo pandémico, digamos, o sea que supongo que debe haber modo de acceder allí. Una obra de teatro que se llama Experiencias 2. Experiencias 2. Esa obra de teatro en realidad es una conversación entre dos modalidades de existencia que han pasado de su condición masculina a una condición femenina gracias al auxilio de la ciencia, y que en determinado momento descubren y se sientan a hablar de esto, la necesidad de volver a su cuerpo masculino. Solo lo comento, doy esta pincelada, porque es de tal riqueza, es de tal profundidad lo que transcurre en esta obra, Experiencias 2, que lo recomiendo lo recomiendo porque creo que puede tener incidencia en nuestras clínicas hoy en día. Gracias, Ale, nuevamente. Y gracias al espacio. Gracias al espacio. Carlos. Desmuteate, por favor. Sí, ya está, discúlpenme. Bueno, gracias, Ale. Coincido con Mónica, es un trabajo para estudiar. Pero en principio, lo que coincido con vos y me alegra que lo hayas traído, es el tema de la lógica difusa. ¿Por qué? Porque en principio, al romper la lógica, la polivalencia de la lógica binaria aristotélica, al eliminar el principio de no contradicción, que es uno de los principios supremos de Aristóteles, lo que hace es romper la posibilidad de un pensamiento dicotómico, ¿no? Y el aparato doctrinal psicoanalítico está nutrido de un pensamiento dicotómico. Pensemos, por ejemplo, en la lógica atributiva del falo, produce una dicotomía. El planteo de las fórmulas cuánticas de la aceptación también apunta a un esbozo que resiste a que sigue siendo dicotómico. Entonces me parece que es interesante nutrirnos, empezar a trabajar los alcances y los efectos de la lógica difusa para permitir no quedar atrapados en una modalidad de escucha que, correcta con el aparato doctrinal psicoanalítico vigente, ¿no?, nos permita empezar a desglosar otros campos para poder trabajar y para no quedar anquilosados en esa cuestión, ¿no? Creo que la lógica difusa precisamente rompe el binario, y esto es para tener en cuenta, ¿no? La posición binaria es un problema del cual el psicoanálisis no quedó exento, lo atraviesa. Así que gracias, lo voy a seguir estudiando, Carlos, a partir de lo que vos puedas ofrecer de tu escrito. Gracias. Sandra, ¿quieres hacer algún comentario?
No, estoy escuchándolos. Me parece La interesante verdad que un esto. hallazgo. Lo que pasa es que entiendo que bueno, es un poco el resultado de lo que yo vengo trabajando, y en la presentación resulta un poco condensado probablemente. No me quería extender demasiado para que pudiéramos charlar, ¿no? La cuestión es absolutamente traída de la experiencia. O sea, no tendría otra razón de ser que le transmitiera esto si no fuera a partir de la experiencia. Fue un modo que me llevó la experiencia a ir pensando estas cuestiones para poder leerlas, ¿no? Para poder leerlas. Que en definitiva se trata del sujeto en cuestión, ¿no? Estela, ¿puedo hablar? Mariana. No sé si... Sí, Mariana. Sí. Bueno, Mariana y después Leopoldo, sí. me sumo a los comentarios de Mónica, de Carlos también, y a la lista de quienes te pedimos el trabajo para estudiarlo. Me parece que es un camino para recorrer. La verdad que te felicito por el esfuerzo enorme de teorización que estás haciendo, que como bien decís, soy testigo un poco de eso en relación a intentar teorizar algo que viene de la experiencia. Te felicito por eso y por tu valentía, porque lo que quiero agregar, además de lo que estábamos diciendo, es que me parece que es un trabajo el que vos venís haciendo, que pone en cuestión la cuestión dogmática del psicoanálisis, ¿no? El dogma. Entonces, tan necesario además ese cuestionamiento en los tiempos que nos tocan vivir, en la subjetividad de la época, respecto de, como decía Carlos, poder pensar algunas cuestiones con una lógica que no sea la lógica binaria, ¿no? En principio, mi pregunta tiene que ver con algo que mencionaste en relación a la lógica difusa. Vos hablabas también de las lógicas paraconsistentes. Me quedé trabada ahí. Y quería como retomar, si podés, decir algo más respecto de eso en relación a lo que estamos subrayando casi todos, respecto de la ruptura de lo binario, digamos, ¿no? O sea, si en la lógica paraconsistente, ¿qué relación hay entre esa lógica paraconsistente y lo binario? Porque si te pude seguir, vos hablabas de esa lógica como una lógica que admite la paradoja. Entonces, mi pregunta va para ese lado, digamos, si se admite la paradoja, entonces en un punto hay algo de lo binario que también queda puesto en cuestión, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Bueno, sí. por eso, porque como veníamos subrayando, digo, varias de las intervenciones subrayaban la lógica difusa o la lógica borrosa, que es aquella que incluye la posibilidad de la multivalencia. Pensaba también en esta otra que no había sido mencionada y que me parece que también va como a contrapelo de lo binario, ¿no? Sí, Y sí. por último, decirte además que celebro algo que también en tu trabajo está subrayado varias veces y sobre lo que vengo pensando en este año y pico de pandemia, y respecto de las cosas que venimos escuchando y leyendo en los medios en relación a distintas manifestaciones clínicas que vienen ocurriendo como consecuencia de la pandemia, el aislamiento y el encierro, donde la tendencia es a patologizar permanentemente, a poner rápidamente una etiqueta, un nombre, a hacer de eso un síntoma, una patología, una derivación, una medicación con una velocidad que es realmente peligrosa, ¿no? Y me parece que también es responsabilidad nuestra, de los analistas, hacer el esfuerzo que haga falta para poder ir leyendo la clínica desde un lugar que no necesariamente todo el tiempo nos lleve a la patologización, ¿no? Y en tu subrayado me quedé detenida también en eso, que me parece importante que lo tengamos presente, ¿no? Así que bueno, gracias, y me quedo esperando tu trabajo. Bueno, ¿Le vamos a gracias, hacer una Mariana. pregunta? Nos vamos a estudiar. Leopoldo está antes, Leopoldo. Bueno. Gracias, Estela. Bueno, yo me quiero sumar a estos colegas que han pedido el trabajo tuyo, Alejandra. Vas a tener que publicarlo por ahí por la escuela, en la revista de la escuela, no sé, pero
realmente es nutricio. Para afirmar lo que voy a decir, remito a los que me conocen a leer el trabajo que presenté en la Lacano, Psicoanálisis más allá de lo binario. Y porque yo me vengo encontrando en muchas esquinas, llamo esquinas a estas reuniones de escuela, con el pensamiento de Alejandra. A veces se lo he podido manifestar personalmente, pero es como que hubiera algún sino por ahí que me lleva a encontrarme en alguna de estas cuestiones. En este trabajo que refiero, que es muy sencillo, realmente no es una gran cosa, por ahí está todo dicho en el título, las cuestiones que me parecen fundamentales y en las cuales yo no he avanzado tanto, porque por ejemplo la lógica, estas dos lógicas que vos referiste, yo no las tengo leídas, voy a ser honesto. Pero una primera cuestión es el inconsciente no tiene lógica. Entonces, nuestra labor como analistas, al menos yo la entiendo, es un tránsito, una travesía por el inconsciente. Entonces no se puede guiar con la lógica binaria, ni con ninguna lógica, en tanto una de las primeras definiciones que de él tenemos es que no tiene lógica. Entonces es como ir tallando, me gustó esto de la estatua, porque es como ir tallando para acercarse, para aproximarse a la forma sin lograrla, porque la forma tampoco nos interesa. Entonces hay que ir audazmente, y una de las primeras cosas que ya hace tiempo tendremos que haber abandonado pública y cabalmente, la cuestión de la patologización. La patologización es un acto de defensa de los civiles, para distinguirlo de los analistas, que no pueden entender eso que se les presenta, que es distinto a ellos. Entonces lo llaman loco, lo llaman enfermo. Y lo terrible que esa actitud inunda también nuestra nave, en la cual vamos atravesando. Habría muchas cosas más, pero me gustaría por ahí plantearte así públicamente un mano a mano durante el año que viene, tal vez un cártel, si aceptás, si alguien más se suma, porque me parece que esto es fundamental para poder avanzar. Sí, cómo no, Leopoldo. Me parece que de la mano de la patologización va el diagnóstico. O sea, el asunto es de mayor alcance todavía, ¿no? Porque está bien, ni hablar de la patologización de la niñez y de otras cosas que suceden en las niñeces, ¿no? Si se puede decir así. Es otro tema, pero por ejemplo, en el tema de los diagnósticos, y bueno, ese es un asunto realmente muy central, que justamente termina sofocando al sujeto, ¿no? Y Claro. porque en definitiva, por eso dije, se trata de poder hacerle lugar al sujeto. No hay otra manera, y el sujeto no tiene patología ni diagnóstico. Tal cual. Bueno. Gracias, Alejandra. Gracias a vos, Leopoldo. Clara. Sí, es un comentario, y por supuesto que tu texto es para leer, para recorrer, para investigar, es un aporte valiosísimo, pero a mí me gustaría poder decirles que me da la impresión de que la palabra ruptura de lo binario, por ahí, yo diría, como por ahí utilizando algo del título que por lo menos yo me acabo de enterar del texto de Leopoldo, más allá de lo binario, ¿sí? Porque no se trata, creo, de una ruptura, sino que se amplía el horizonte. Acá poder conjugar las otras lógicas como nuevos aportes, esta lectura que nos trae Ale, yo creo que amplía el horizonte. Digamos,
si yo me remonto a Freud y la joven homosexual, él le prometió al padre volverla a la normalidad, digamos. Y el fin del análisis planteado en el 36 por Freud era la aceptación de parte de la mujer de la envidia del pene y del hombre del sometimiento a la ley paterna. Digamos, hemos recorrido algún trecho, digamos, acompañados de la lectura que hace Lacan de Freud y los aportes que hace Lacan, y a mí me da la impresión incluso que hay cuestiones de la lógica en Lacan que tampoco hemos recorrido lo suficiente, como las lógicas modal de predicados, la lógica deóntica, y amplían el horizonte, pero no rompen lo binario. Es decir, lo binario está como si fuera, vos lo dijiste de otra forma, Ale, en relación justamente a la forma y a la estructura. Hay formas lógicas que se presentan, ¿sí? Pero es la estructura la que está propiciando la forma. Y me parece que se nutre el psicoanálisis de esta apertura con otras lógicas, pero que no se rompe lo binario. Lo binario se conjuga en estas otras lógicas también. Porque en el intervalo que vos decías, Ale, del 0 al 1, ¿sí? Hay dos términos. Lo binario está siempre conjugado. No está quebrado o olvidado o perdido, ¿no? Es como decir, la ley de gravedad está implícita y está incluida en otras leyes de la física. No se rompe la ley de gravedad, es como que se subsume en las otras. Esto me surge como reflexión para este momento de debate. Yo pensaba, Clary, que es cierto lo que vos decís, pero me parece que la lógica del intervalo, por eso se llama intervalo, porque hay que ponerle dos extremos al intervalo, no implica binarismo en ese punto. Me parece que la lógica del intervalo, esos extremos, por lo menos como yo lo entiendo, implica grados de pertenencia, o sea, inmediatamente ese 0 y 1 se pueden transformar en verdadero y falso, lo cual no quiere decir criterio de falsedad y verdadero como nosotros lo pensamos, sino más bien que algo puede ser un poco verdadero y un poco falso, ¿no? Si decimos, ¿cuánto frío hace? ¿Qué estamos diciendo? Está bien, pero vos tomaste las cuplas, y las cuplas también tienen el momento que es un tercer elemento. Para el retornamiento de Toro, ¿sí? El pasaje del adentro a afuera, afuera adentro, con el movimiento de cuplas, digo, no es solamente una apuesta a seguir pensando, no es que estoy en contra. No, pero a seguir pensando. Por eso traía este ejemplo, porque a mí me quedó mucho más claro. En un ejemplo, por ejemplo, es demasiado bajo. ¿Cuánto frío? ¿Qué frío? ¿Qué frío? ¿En relación ¿Dónde está? ¿En relación a qué? ¿Entendés? Quiero decir, son grados de pertenencia, de modos, de matices, de un poco de esto y un poco de lo otro, o sea, un poco pero no tanto, un poco menos. O sea, son modos de agruparse, de agrupamientos, pero que no constituyen universos. Está bien, pero podemos pensarlos como gradientes de lo imaginario, si querés, de un imaginario a pensar y a repensar, ¿sí? Desde la virtualidad, desde las nuevas expresiones, pero es como, digamos, a ver, digo, para avanzar con lo nuevo, no hace falta romper con lo viejo, sino con lo muy usado, digamos, como Aristóteles, sino ver cómo justamente el binarismo lleva, pero el razonamiento que sigue lo subsume, no lo anula. Esto es lo que quiero decir, no lo rompe. Es que la idea no es romperlo, Clary, la idea no es romperlo. Es insuficiente para pensar nuevas modalidades o presentaciones.
es el punto de insuficiencia, del límite de esa escritura Sí, que estoy marcando. No voy pero a romper con eso. claro, son gradientes de lo imaginario para hacernos una idea de lo real que habrá que poner en forma simbólica con fórmulas, con las nuevas lógicas. Estoy de acuerdo con eso. Claro, Es solo una idea para seguir pensando. Claro, No para tener la No razón. es progreso, no es progreso, es ampliación, no es progreso. Claro, Claro. exactamente. Ciencia, no eso. ruptura. Gracias, Irene. Esa es la idea. ¿Qué decía Leopoldo? Sí, hubo un concepto que trajo Alejandra también, que fue el de la diversidad. Y creo que nos pone en un momento donde la diversidad estalla en muchos niveles, en muchos ámbitos, diría por ahí Blecher, si me perdonan la referencia. Blecher hablaba de lo individual, lo familiar, lo social, bueno, como capas de cebolla, ¿no? Y es imaginariamente hablando, creo que es una buena forma de hablar de los distintos momentos de análisis. Como para empezar a orientarnos en esto que trae Alejandra de la diversidad, porque la diversidad es eso, es todo al mismo tiempo, desde distintas perspectivas y no con una sola lógica. No. Y no es que hay una lógica para esto y otra lógica para lo otro como con estancos, ¿no? Sino que es todo al mismo tiempo. Es ese inconsciente que tiene el sí y el no. Yo me parece que en esto de avance, de ampliación y demás, es como que creo que quienes tienen todavía la cultura del tejido me van a saber entender. Ir una lazada para adelante y una para atrás. Si no se hace el para adelante y para atrás, no se teje y no hay pullover. Eso es pensar. Alejandra, tenés comentarios de Juan Canillo. Muchas gracias, Alejandra, por tu excelente trabajo y aportes. Me hace pensar en una clínica distinta. También tus citas de Clara y de Mariana Troca. Gloria Pandolfi, muchas gracias, Alejandra. Riguroso recorrido, apertura teórica con consecuencias para nuestra clínica. Espera tu texto. Ella, yo también lo espero. Yo también. Todo lo esperamos. Todos. Me gusta lo que nos trajiste, dice Flora, en particular la idea de dislocación. Sí, la verdad me parece un hallazgo lo que has hecho. Muy lindo, muy lindo. El recorrido y esto de la lógica difusa, ¿no? Y el de P y no P. Bien. Bueno, yo quiero saludarlos, sí. Me tengo que Mariana. ir, pero para cerrar, Mariana, lo que quiero decir es que esto recién empieza. Sí, sí, es para pensar realmente. Pero quiero aprovechar este momento para agradecerte a vos, Estela, y a tus compañeros del cártel de enseñanza clínica. No, porque realmente ha sido un ciclo extremadamente clínico, más allá del chiste, lo quiero decir, exacto, de verdad. Sí. Las 4 reuniones, de las cuales tuve el gusto de participar, invitada en una de ellas, fueron reuniones extremadamente clínicas, y el broche de oro de hoy me pareció genial, así que esto no termina, recién empieza. Así gracias, que, Mariana. Gracias a todos y nos vemos prontito. Chao. Gracias. Chao. Bueno, yo también quiero agradecer al Cártel de Enseñanza, que no sé si lo dije al comienzo, y a vos, Estela, que me invitaste en aquella oportunidad, que fue, sí, creo que te lo dije. Fue muy grato participar en este espacio. Como dijo Mariano, un espacio novedoso de enseñanza, pero que tenemos que aprovecharlo. Y resultó muy lindo. Y sostenerlo. Muy lindo. Y sostenerlo. Sí, y sostenerlo, sí. Y el próximo Cártel lo puede sostener, sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, la verdad fue un gusto. Gracias, Estela. Estar acá gracias en esta mesa contigo. Gracias a todos por la participación. Broche de oro para cerrar este ciclo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esperamos tu trabajo, Alejandra. Gracias, Ale. Gracias a mis colegas del cárcel. Abrazo. Hasta pronto, abrazo.